Palabras más, palabras menos. Este martes 22 de diciembre del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela, más allá de nuestras fronteras, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. El mundo mira con atención lo que está ocurriendo en Reino Unido en el marco de la pandemia que ya afecta a todo el planeta. Prácticamente los países de la Unión Europea, buena parte de América Latina, yo les diría que de todo el mundo han tomado medidas y previsiones ante esta nueva cepa del COVID-19 que han detectado las autoridades en Reino Unido. De hecho, varios países, escucharon ustedes, han decidido en América Latina declarar estado de excepción. Hablo concretamente de Ecuador. Ayer el presidente Lenín Moreno daba detalles acerca de las medidas y el alcance de las decisiones, y lo mismo ha ocurrido en buena parte del continente. La Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en sus redes sociales, ofrecía un mensaje a los venezolanos, tomando en cuenta que las autoridades de nuestro país actúan como si nada. Ellos tienen su interés puesto en el Congreso Comunal, en la asamblea que van a instalar en enero, en la persecución que se va a desatar, y estoy citando declaraciones de Nicolás Maduro, pero nada dicen sobre lo que está ocurriendo con la pandemia de coronavirus en Venezuela y producto de esta nueva cepa que se ha identificado en Reino Unido. Decía la academia, las mutaciones encontradas en el coronavirus causante del COVID-19 que circulan en Reino Unido son algunas de las muchas que se han encontrado. Podría ser que esos virus se transmitan con mayor facilidad, pero eso todavía no está comprobado, no existe por ahora evidencia de que cause una enfermedad más grave ni de que comprometa el éxito de la protección conferida por la vacuna. Atendiendo las recomendaciones de la OPS, las autoridades de salud venezolanas deben incrementar la capacidad diagnóstica para el control efectivo de la epidemia. Bueno, este llamado lamentablemente ha caído en saco roto. Nos acompaña el doctor José Félix Oleta. Él fue ministro de Sanidad y Asistencia Social, forma parte de la red Defendamos la Epidemiología Nacional, y con él vamos a hablar ampliamente acerca de estos temas. Doctor, gracias por atendernos tan temprano, hoy 22 de diciembre. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Muchas gracias, muy amable por la invitación. Además, gracias por ofrecer o llenar ese vacío de información que tenemos ahora mismo en nuestro país con relación a este tema. Veíamos las decisiones que en cadena se tomaron o se están tomando en Europa, en América Latina, en buena parte del planeta, producto de esta nueva cepa de coronavirus identificada en Reino Unido, pero en Venezuela las autoridades guardan silencio. Quisiera un comentario inicial de su parte al respecto. Lo escuchamos. Sí, bueno, es realmente asombroso la falta de coherencia entre el discurso oficial y la realidad que preocupa a la población. Los temas preocupan a la población, parece que no existieran en ese trabajo que tendría que hacer el Ejecutivo. Y bueno, la noticia del día de ayer fue precisamente la identificación de esa variante del virus, específicamente en las zonas sur de Gran Bretaña. Debo señalar que precisamente Gran Bretaña es uno de los países que tiene mayor capacidad de identificación del genoma, de las estructuras virales, y es un equipo muy amplio que ha permitido la identificación muy rápida de esta variante y de otros cambios genéticos que han ocurrido por mutaciones del virus. Hasta este momento, desde el comienzo de la identificación del virus hasta este momento, se han identificado 4.000 variaciones en ese genoma, mutaciones de diversos tipos
que no representan hasta este momento un aumento de la mortalidad por causa del virus. Lo que se ha identificado en este caso es una asociación con un número mayor de contagios. Sin embargo, esto no está totalmente confirmado que haya una relación causa-efecto. Simplemente es una asociación estadística. Y hasta este momento los casos han sido identificados solamente en Gran Bretaña. Algunos países han tomado unas decisiones un poco apresuradas y eso genera también un estado de alarma en la población. Quiero señalar que uno tiene que trabajar eso con muchísima prudencia porque no necesariamente ese aumento de casos se relaciona específicamente con la variación, con la mutación que ha ocurrido y que ha sido identificada en Gran Bretaña. Lo que hemos leído, doctor, según las autoridades británicas, es que esta variante comienza a desplazar a la cepa de coronavirus que conocíamos hasta ahora. Yo le pediría un comentario al respecto, lo escuchamos. Sí, la transmisión en estas áreas en el sureste de Londres y en el sur de Inglaterra indica un mayor número de casos identificados con esta variante. Sin embargo, el total de casos es todavía muy escaso, hay unos 1.000 casos identificados con certeza. Se espera en los próximos días pues un seguimiento y esos países, a diferencia del nuestro, pueden hacer un seguimiento diario del comportamiento del virus y ellos pueden con toda precisión ver exactamente cuál es la variante más frecuente identificada. Esto no significa que el virus sea más agresivo, ni que haya mayor número de complicaciones por el virus, ni que haya mayor número de muertes por el virus. Solamente que es más fácil de transmitir. Hasta este momento, son solo relaciones estadísticas, no hay una confirmación causa-efecto. Y por lo tanto, no podemos hacer esa especulación de que el continente ni el mundo está sometido a una situación de una alarma, como se ha manejado en muchas partes y en consecuencia ha ido hasta restricciones en la movilización. Señalo que la propia Organización Mundial de la Salud ha dicho que no es indispensable el cierre de fronteras. Sin embargo, pues algunos países en la propia Europa ya han cerrado sus fronteras y países fuera del continente europeo también han cerrado sus fronteras en relación con Gran Bretaña. Le pregunto, bueno, incluyendo países de América Latina, doctor, como Colombia, Chile y otros. Yo le pregunto, doctor, porque ayer el Comercio de Ecuador publicaba que la Universidad Espíritu Santo informó que sus laboratorios habían identificado una nueva variante del SARS-CoV-2 en ese país, que se sospecha puede tener un rol en el rápido incremento de la infectividad del virus. Y según la nota de este medio de comunicación ecuatoriano, estamos hablando de una variante distinta a la identificada en Reino Unido. Yo le preguntaría acerca de este tema y lo que ha dicho la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas Naturales en Venezuela, advirtiendo que, bueno, esto viene ocurriendo desde que apareció o se identificó al nuevo coronavirus. Lo escuchamos. Así es, esa mutación, ese cambio identificado en el Ecuador, así como cambios identificados también en Sudáfrica, van a seguir ocurriendo en numerosos países y no necesariamente van a representar un aumento de la transmisibilidad. Muchas veces el exceso de cambios, de mutaciones, van a generar incluso debilidad en el virus y puede representar una reducción de su capacidad de afectar a seres humanos con violencia. Así que no necesariamente la presencia de estos cambios van a representar mayor peligro para la población. Y algo que preocupa también a la gente es si efectivamente las vacunas que han sido desarrolladas hasta este momento van a ser efectivas contra el virus y sus variantes a futuro.
hasta este momento ninguna evidencia hay de que las vacunas desarrolladas y hasta ahora aprobadas puedan tener menor eficiencia en relación con estas variantes del virus identificadas recientemente. Por lo tanto, esas vacunas siguen siendo efectivas sobre la base de las informaciones que tenemos de los diversos centros de investigación, particularmente de Europa y de la Organización Mundial de la Salud, que ratifica lo que estoy diciendo en este momento. No hay evidencia de eso. En relación a las declaraciones de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, son absolutamente ciertas. Le decía al comienzo de esta conversación que se han identificado en ese periodo de un año que vamos a tener ya con la identificación del virus y unas 4.000 variaciones o cambios o mutaciones genéticas del virus. Y eso no significa que el virus siga siendo el mismo COVID-19, es decir, el SARS-CoV-2, que es el que produce el COVID-19. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad, doctor. Y yo tengo que preguntarle, le dejo dos inquietudes. Si me permite, usted tiene tiempo para continuar con nosotros. La primera tiene que ver con esto de la infectividad, que entiendo es lo que ha preocupado a las autoridades en Reino Unido, también en Ecuador. De hecho, leímos una declaración de uno de los responsables de salud en Gran Bretaña, donde advertía que esta variante estaba fuera de control. Yo le pedía su comentario sobre este tema en específico. Y en segundo lugar, también quisiera conocer su opinión acerca del incremento de casos en buena parte de América Latina, lo que está ocurriendo en nuestro país, saber si en su opinión estamos frente a una segunda o tercera ola de la pandemia en esta parte del mundo. Le ruego, permanezca unos minutos más, al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo con la pandemia de COVID-19 en el planeta, producto de una nueva variante que se ha identificado en Reino Unido, las medidas que se han tomado en Europa, en América Latina. Conversamos con el doctor José Félix Soleta, fue ministro de Sanidad y Asistencia Social, también forma parte de la red Defendamos la Epidemiología Nacional y la Alianza Venezolana por la Salud. Y yo le dejaba un par de inquietudes, doctor. Una tiene que ver con esto de la mayor infectividad de la cepa en Reino Unido. Me parece que es el mismo término que utilizaron en relación con la variante que han identificado en Ecuador. ¿Eso a qué se refiere? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué puede comentarnos sobre el incremento del número de casos en América Latina y específicamente en Venezuela? Saber si estamos o no frente a una segunda o tercera ola de la pandemia. Lo escuchamos. Sí, hay que tomar con mucha prudencia las declaraciones de ese funcionario o investigador que está
en Ecuador, que usted cita, porque hay que tener precisión en las palabras que se usan. Por ejemplo, es absolutamente inadecuado hablar de una situación fuera de control. Precisamente las medidas que se están tomando permiten hacer un control de la enfermedad, y la utilización de la vacuna en forma progresiva va a permitir el control de la enfermedad. Así que yo trabajaría con muchísimo cuidado esa información, y le manifiesto que no estoy de acuerdo con que se utilice esa terminología, porque genera en la población incertidumbre, preocupaciones que no necesariamente pues corresponden a la realidad. Todo indica, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, que los procedimientos, las acciones que se están tomando para el control de la epidemia son los apropiados, y es una cuestión de tiempo para poder hacer la vacunación masiva de la población con vacunas efectivas para poder hacer el control final de la epidemia. En relación con el aumento del número de casos, efectivamente, Sudamérica y el continente americano ha sido afectado en los últimos meses de una manera muy intensa, algunos países más, otros menos, pero de una manera muy intensa por el virus. Y en el caso de países de Sudamérica y países como el nuestro, la preocupación mayor sigue siendo la capacidad de respuesta en los mecanismos de identificación, de vigilancia epidemiológica, que son muy débiles, en la educación, en la promoción de la salud, que no ha sido suficiente. Usted ve muchísimas personas imprudentemente no llevando los tapabocas o no guardando las distancias físicas entre persona y persona, o generando agrupaciones de personas en forma masiva, en bailes o en fiestas. Y uno lo comprende, porque eso son cosas que pueden ocurrir, sobre todo en tiempos de vacaciones, pero hay que tomar medidas, hay que estimular a la conciencia personal, hay que trabajar en esa conciencia de riesgo, que es muy importante para la población y para las personas, mientras no dispongamos de ninguna vacuna en el país. Y no vamos a tener vacunas por lo menos hasta mediados del año 2021. Así que las únicas medidas efectivas que tenemos son las de distanciamiento físico, el aseo personal, lavado de las manos y el uso de barreras físicas. Así que esto es muy importante para poder trabajar en la epidemia en este momento, pues son medidas necesarias, aunque no son únicas las que se deben utilizar. En relación con las segundas olas o terceras olas, ese es un patrón que va a depender de cada país. Por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica probablemente están entrando ya en su tercera ola de una manera muy, muy agresiva. Grandes poblaciones se movilizan en estas épocas y el país está afectado por circunstancias particulares que favorecen la infección. En Brasil, por ejemplo, hay un desarrollo de una segunda ola. En Colombia tenemos una situación importante, son nuestros vecinos inmediatos. Y eso contrasta con los datos oficiales venezolanos, que no se corresponden, a mi manera, en relación con el número de casos esperados para este momento, ni en el número de fallecidos ni en el número de casos identificados. Y debo decirle que ese subregistro comienza porque en Venezuela no se identifican, no se agregan a la lista los casos sospechosos como lo hacen en otros países. Solamente se toman en cuenta los casos confirmados. Por otro lado, no se está haciendo la investigación suficiente de casos, de contactos, y el número de personas que padecen la enfermedad, pero que son asintomáticos, es decir, que han sido infectados y no dan síntomas, tampoco se registran de una manera adecuada. Venezuela, por ejemplo, desde hace 2 meses dispone de las pruebas antigénicas adquiridas por la Organización Panamericana de la Salud en función del convenio adquirido en el mes de junio,
con la Asamblea Nacional, el Ministerio de Salud y la OPS, y solamente ha utilizado el 0,48% de las pruebas. De 330.000 pruebas, solamente ha utilizado 1.600, lo que significa pues que el gobierno no está haciendo su tarea, está a una lentitud enorme, no tiene una capacidad de respuesta adecuada, y sabemos que el número de pruebas diagnósticas tipo PCR tampoco se están haciendo de una manera eficiente en todo y no está disponible en todo el país. En consecuencia, el número de casos que tenemos es infinitamente menor al número real de casos existentes en el país. Y eso da una falsa apariencia o una falsa sensación de seguridad que estimula a la población a romper las medidas de cuarentena y las medidas de separación física y todas estas cosas que hemos estado hablando. No, pues que falta mucho de educación, de promoción para la salud y de reconocimiento de condiciones y conductas riesgosas para adquirir la enfermedad. Doctor José Félix Oleta, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, como siempre, exministro de Sanidad y Asistencia Social. Forma parte de la red Defendamos la Epidemiología Nacional, se suma a nuestra mesa de debate. Ha tenido la oportunidad de escuchar la última parte de la intervención del doctor José Félix Oleta. Me dicen el doctor Gustavo Villasmil, médico internista, profesor de la Universidad Central, exsecretario de Salud de Miranda. Doctor Villasmil, como siempre, gracias por atendernos. Además, hoy, 22 de diciembre. Buenos días. Creo que perdimos comunicación con el doctor Gustavo Villasmil. Si le parece, mi equipo, podemos hacer una pausa en tanto establecemos ese contacto para seguir conversando acerca del alcance de la pandemia en nuestro país, pero además en el mundo entero, sobre todo a la luz de los últimos acontecimientos. Hablamos de esta nueva variante de COVID-19 identificada en el Reino Unido. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe Gracias. de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Ahora sí tenemos al doctor Gustavo Villasmil. Perdimos comunicación con él hace algunos minutitos. Médico internista, profesor de la Universidad Central de Venezuela, exsecretario de Salud de Miranda. Doctor, un millón de gracias por atendernos. Buenos días. Buen día, María Alejandra, un gusto. Un gusto. Doctor, le pediría una primera valoración acerca del tema que nos ocupa, el avance de la pandemia, el manejo de la información en nuestro país y las escasas pruebas PCR, tal como lo denunciaba, lo advertía el doctor José Félix Oleta hace algunos minutos. Bien, lo escuchamos. Sí, en Venezuela no sabemos dónde estamos en términos del avance de la epidemia, entre otras cosas porque nunca supimos de dónde veníamos. Y esto tiene nos lleva de manera directa a poner en la mesa lo que ha sido el signo de esta epidemia desde el punto de vista del manejo de la comunicación por parte del Estado. Y ese signo no es otro que el de la total opacidad. El régimen decidió que en Venezuela
iba a haber el número de casos COVID-19 que a ellos conviniera, en virtud de una agenda política que se ha venido, por cierto, cumpliendo sin solución de continuidad, pero absolutamente continuo. Entonces, para ello es necesario crear artificialmente, forjar una suerte de verdad orwelliana o verdad oficial, en virtud de la cual aquí no está pasando nada. La epidemia, eso es en Colombia, eso es en Brasil, eso es en Panamá, eso es en Europa, eso es en Estados Unidos, aquí no. Y esto ha sido la nota por parte del régimen desde el marzo de este año, cuando se decretó en el mundo, desde antes ya incluso la situación sanitaria dada por COVID-19, y en virtud de eso, lo malo no es que lo crea el ciudadano que está en Sabana Grande viendo que consigue para, celebrar su Navidad. Eso se entiende hasta un cierto punto, claro está. No, lo malo es que esa matriz de opinión incluso haya calado a lo interno del Estado venezolano, de manera que aquí hay gente convencida, directores de hospitales, gente con responsabilidades concretas en el tema sanitario, convencida de que la epidemia en Venezuela ha tenido y seguirá teniendo un comportamiento distinto al del resto del mundo, y mi deber, como hombre que ha estado en la primera línea de esto desde marzo y que ha visto enfermar y morir a muchas personas, mi deber es advertir, por este medio que te agradezco, a la ciudadanía que tome sus precauciones. La vacuna para Venezuela, como me parece haberle alcanzado a oír al maestro Leta, está lejos. De modo que son las medidas de protección personal, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, la distancia social, lo que va a permitir protegernos de una enfermedad que puede tener un curso grave, para la cual no hay tratamiento específico, y en un contexto, además, que como en el venezolano, y esto lo he dicho muchas veces, está en su peor momento histórico, me refiero a la atención médico hospitalaria, desde el año 36 del siglo pasado. De manera que estemos advertidos sobre la seriedad de la situación en la que estamos metidos como país. Doctor, ayer el doctor y diputado José Manuel Olivares aseguraba en una rueda de prensa virtual que lo único que dejó el proceso que organizó el chavismo en diciembre fue el incremento en el número de casos. Él mencionaba la situación preocupante en estados como Mérida, en Táchira. Yo le pediría un comentario acerca de este tema. Efectivamente, la situación en los estados andinos es ya hemos visto hace poco unos colegas de un hospital de mucho prestigio a nivel nacional, que tiene todo mi aprecio, me refiero al hospital de la Universidad de los Andes, salir casi a la puerta y decir, mire, no traigan un enfermo más, porque no hay capacidad, no hay espacio, no hay con qué atenderlo, no hay con qué recibirlo. Esta situación, hemos visto desde el estado Táchira la ocupación al 100% de sus camas de cuidado crítico. La situación en Caracas me parece muy preocupante, María Alejandra, precisamente porque hemos visto muchas personas en la calle sin observar pues estas medidas elementales que te he citado, y ya estamos empezando a ver la afluencia de casos de sintomáticos a las emergencias de los hospitales y de las clínicas privadas, incluso con admisiones a cuidados intensivos. No, pues que esto, por supuesto, en ausencia de como debiera ser, de información epidemiológica a la mano, disponible para todo el que tenga que tomar decisiones, desde la cabecera al enfermo hasta de política pública, pues bueno, debiera movernos a la preocupación acerca de lo que parece es, de hecho, una realidad en el mundo, y Venezuela no es la excepción. La epidemia ha regresado en una segunda ola que incluso en algunos países, caso de las Islas Británicas, caso español, está mostrando ahora su peor rostro, incluso mucho más severo que el de la primera. De modo pues que, insisto, con estos argumentos, a la ciudadanía, a su audiencia, que tome las previsiones del caso.
Sobre el tema de la vacuna, doctor, bueno, hemos leído que el mundo entero, incluyendo buena parte, si no toda América Latina, se ha movido para tener acceso a este fármaco lo antes posible y comenzar el proceso de inmunización. En nuestro país, bueno, no ha sido así. La información que dio a conocer Nicolás Maduro es que probablemente en abril empezará un proceso de vacunación en Venezuela y con ayuda de los gobiernos de China y Rusia. Yo le pediría un comentario porque ayer la diputada Manuela Bolívar decía, bueno, denunciaba como lo hizo el doctor José Félix Oleta en este espacio que no han cancelado la deuda que tienen con el fondo rotatorio de la OMS, lo cual impide acceder a vacunas a través de este mecanismo que resultarían mucho más baratas para nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Mucho más baratas y además accesibles. Esta es la hora, con respecto al tema de la vacuna, en la que, recordando aquella vieja canción de Giordano Di Marzo, María Alejandra, aquí le toca hablar al billete. Aquí hay países, caso Chile, que han prepagado incluso más dosis de vacunas de las que requerirían para atender a su población. ¿Por qué? Porque quieren de alguna manera posicionarse con alguna ventaja en una lista de compradores que, bueno, incluye a la humanidad entera. Esta es la primera vez en la historia de la sanidad pública mundial que se está aspirando e intentando contener, parar una epidemia promoviendo la vacunación masiva de prácticamente todo el planeta. Esto es una obra técnica, logística sin precedentes en el mundo. De modo que los países se posicionan ante proveedores que tendrán algunas limitaciones en cuanto a su capacidad de atender pedidos, se posicionan del mejor modo que pueden. Entonces aquí estamos esperando a que manden la vacuna de Rusia, sobre la cual no voy a emitir ningún comentario técnico porque es que no hay una letra publicada en alguna revista médica de prestigio en el mundo sobre la famosa Soluz. Y yo quisiera, y todos quisiéramos conocerlas como conocemos de las otras que están ya en el mercado, la vacuna Pfizer, la vacuna Moderna, en fin. Pero sobre la vacuna rusa nadie ha leído una página. Hacemos votos porque esa comunidad científica, que es de cierto prestigio, pues, en efecto vaya dando pasos acertados hacia la consecución de una vacuna segura y eficaz. Ojo, segura y eficaz. Lo que pasa es que yo no estoy por la labor de creer que el señor Putin, que debe tener un problema de dimensiones rusas, un megapaís de 300 y pico de millones de almas, vaya a privilegiar a esta tierra de gracia mandando vacunas cuando el problema doméstico que tiene es muy serio. Y es muy serio porque ignoró el señor Putin y su régimen, y así lo llamó, la magnitud de este problema, creyendo que eso era un tema de los europeos, que eso es un tema de los americanos del norte, el problema de la ignorancia empoderada. No olvidemos que Putin no es más que un esbirro, un policía, un hombre de la KGB, ¿qué va a saber de esto? Bueno, entonces él creyó que no le tocaba, ahora lo ve uno con su cara de tabla, como dicen, viendo cómo hago yo con esto. ¿Se va a acordar el señor Putin? ¿Se va a acordar alguien en el Kremlin de vacunar a la gente de San Cristóbal? Eso no va a ocurrir. Y entonces el mecanismo de OMS, que es el que de alguna manera crea una especie de fondo común para proceder a grandes compras y a distribuirlas con algún criterio técnico entre los distintos países, Venezuela está fuera por impago, porque bueno, aquí creemos que a cuenta de hijos de Bolívar y de hijos de Chávez nos van a dar las cosas gratis, y eso no existe. No hay tal cosa, María Alejandra, estimada audiencia, como un delivery de vacunas, así como los muchachos estos que andan en moto con estos cajones a la espalda. Mire, mándeme 20 y pico de millones de dosis porque yo soy no ocurrir así. Entonces, uno ve países que han llevado esto bastante mejor y que tienen un problema muy serio, por cierto, caso Colombia. Yo leí en alguna declaración de un funcionario de cierto nivel en Colombia que ellos aspiraban a tener masificada la vacunación para contra el SARS-CoV-2 en su país probablemente en el año 22, o sea, incluso más allá del año que viene. ¿Qué estamos creyendo nosotros? O sea, ¿qué barajistas nos están vendiendo que nosotros estamos tontamente comprando? Digo esto con responsabilidad y angustia,
estamos fuera de la lista. No estamos en el mapa de la vacuna en el mundo. ¿Quién nos la va a proveer? Esa pregunta tiene que responderla el Estado venezolano, que es el que tiene la administración efectiva de los mecanismos que van a permitir proveer esta vacuna el día que esté disponible. ¿Quién la va a proveer? ¿A qué costo? ¿Qué vacuna y con qué estándares vamos a ofrecerla a los venezolanos? ¿Cómo se va a distribuir? ¿Cuáles son las prioridades? Porque ni siquiera los alemanes y los ingleses y los americanos están vacunando a todo el mundo. Primero es el personal de salud, en fin, por estamentos de riesgo. ¿Cuál es el plan al respecto en Venezuela? Secreto bien guardado. Doctor Gustavo Villasmil, como siempre un gusto conversar con usted. Gracias por atendernos en pleno diciembre, faltando tan poquito para despedir este año 2020, tratando de llenar ese vacío de información oficial sobre este tema del avance de la pandemia de COVID-19 en Venezuela y en el mundo. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes